En Aquí estamos, vamos a conocer y a recordar un poco acerca de la historia de aquel 2 de octubre de 1968. Comprende un panorama bastante amplio desde la perspectiva que se quiere entender, sea social, en torno a la educación, a la prensa, la libertad de expresión, la libertad sexual, libertad democrática, la conciencia política civil, las leyes, derechos humanos o la revolución femenina, pero todas parten de una declaración que, a base de sangre y de cobrar cientos de vidas, el gobierno impuso la represión. Durante el verano de 1968, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz estaba paralizado. Nadie sabía qué hacer porque se enfrentaban a un hecho inédito. Era algo muy diferente a los pequeños grupos guerrilleros. Era claro que a estos los querían aniquilar. Pero el caso de los estudiantes era distinto. En primer lugar, no fue un movimiento ideológico y de partidos, fue totalmente libre, si bien algunos líderes eran del Partido Comunista. Díaz Ordaz y Echeverría estaban muy confusos. Primero ofrecieron negociaciones, luego dijeron que no. La CIA reportó al Departamento de Estado de la Casa Blanca diciendo que el gobierno mexicano no retrocedería porque se trataba de una provocación. Además de que había chinos y cubanos detrás de este movimiento. Pero realmente no había pruebas de este apoyo. El movimiento estudiantil no estuvo dirigido desde el extranjero. Díaz Ordaz estaba totalmente paranoico sobre este asunto. Quien malinformó a la CIA de todo lo que estaba pasando en México fue Win Scott, jefe de la Central Intelligence Agency, que es la agencia central de inteligencia mejor conocida como la CIA. Era el principal informante en México. Tenía 12 años trabajando como jefe de la CIA en México y su relación con la clase política era excelente. Por eso, cuando inició el movimiento del 68, creyó saberlo todo y así lo reportó a sus superiores, pero falló en sus pronósticos. Su error fue que vio la realidad de México a través de las ideas y ojos de los altos funcionarios mexicanos. Ahora hablaremos de la famosa clave Litempo. Era la nómina de la CIA cuando López Mateos era presidente. Díaz Ordaz era secretario de Gobernación, fue Litempo 2. Echeverría, cuando era secretario de Gobernación en la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, era Litempo 8. También hubo información confusa. Los primeros reportes de la CIA que hay en el Departamento de Estado sobre el movimiento estudiantil decían que no era un verdadero reto para el gobierno. Eso fue en julio de 1968. Un mes después, la información cambió radicalmente diciendo que el gobierno mexicano enfrentaba a un hecho inédito. La misma Casa Blanca estaba muy sorprendida de lo que estaba pasando en México, pero los reportes de Scott no convencían para nada. No había razón para creer lo que decía el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Scott no supo explicar lo que estaba pasando y lo que vendría más adelante. Los funcionarios mexicanos sabían que eran usados por él, pero querían mantenerlo cerca para tener su apoyo sin importar lo que hiciera. Dentro del movimiento de 1968 hubo un gran silencio. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Por eso cada año las remembranzas sobre el movimiento estudiantil del 68 arrojan nuevos datos sobre los protagonistas y la forma en que actuaron la Iglesia y el Ejército, los poderes de la Unión y los medios de comunicación. Poco a poco nos vamos enterando de las complicidades de algunos sectores del clero católico con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Y esto nos lo siguen recordando los exdirigentes estudiantiles que aún viven. Aparece el maldito helicóptero que lanza una luz verde más o menos a esa altura. A aquella altura de la iglesia empezó a caer una luz verde. Cuando yo vi las luces de Bengala, yo dije, pues, ¿qué onda, no? O sea, uno no sabe que es una señal de atacar. Y de repente algo como una corriente eléctrica recorrió a la gente.
Y los líderes de ese momento, el líder que estaba hablando dijo, no pasa nada, calma, no pasa nada. Y entonces empiezan los primeros disparos. Tratamos de correr hacia la salida que da a la iglesia y nos llevaría hacia el sur de la plaza, pero ya venían los soldados cargando hacia nosotros. Reportó para Aquí Estamos, Marcos Domínguez.